sean todos a la noticia, primera emisión en este día, viernes 21 de mayo. ¿Cómo estás, José Luis? Excelente día para ti. Igualmente, Rosalena, para mí es un verdadero gusto, un placer, un privilegio poder estar compartiendo y ratificarle el muy buenos días a todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a la noticia primera emisión. Claro que sí, iniciamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Un hombre falleció y su pareja quedó herida tras recibir una ráfaga de disparos en la cooperativa Virgen del Cisne, ubicada junto al Cerro San Eduardo, oeste de Guayaquil. La Policía Nacional investiga este nuevo caso de sicariato. Tiene tan solo 11 años y ya fue testigo del crimen de su familiar. Acompañaba al occiso y a su pareja mientras consumían alimentos en este restaurante, ubicado en la cooperativa Virgen del Cisne, por el Cerro San Eduardo. El propietario del negocio se sorprendió al ver a los victimarios cumplir con tanta rapidez su objetivo. El negocito es de venta de chus. Entonces, simplemente escuchamos las balas. Ahí me levanté y le alcancé a ver al señor que ya estaba tirado en el piso. ¿Murió de contado o estaba herido? No, después de unos 15 minutos que estaba el señor agonizando porque todavía saltaba el cuerpo, se movía el señor. Casquillos habían como unos 15. Ajá, como unos 15. La mujer fue impactada en su brazo por los sujetos que se movilizaban en una motocicleta y cometieron el asesinato al estilo sicariato. En el lugar se levantó 9 vainas percutidas. Esos son los números de disparos que tal vez tenga la persona. La pareja no era del lugar. No, la información de los moradores de aquí dice que no la conocen, que no le han visto de este lugar a estas personas. En esta ambulancia estaba la señora, que tras ser atendida por los paramédicos, dio su versión de los hechos a la Policía Nacional. Ella se encuentra estable. Ahora las autoridades buscarán a los responsables del crimen, determinarán el móvil y a sus autores para ponerlos tras las rejas. Informó Maite Morán. Presten mucha atención, un taxista fue secuestrado por delincuentes que se hicieron pasar como pasajeros. Esto sucedió en el norte de la ciudad de Guayaquil. Los sujetos se llevaron su vehículo para realizar delitos. Además, horas después los sospechosos fueron detenidos. Veamos. Fue secuestrado, maniatado y dejado en un solar vacío mientras se llevaban su vehículo. Que los antisociales iban a hacer una sola vuelta, decían. Que iban a abandonar el carro después de concretarla, decían. Y claro, dejaron el automotor, sin memoria, sin llantas, sin la radio y demás partes valiosas. El afectado nos contó que no sabía en qué iba a terminar toda esta situación. Cogí unas carreras a 2 chicos ahí en Bloque 11, el cual me dijeron que le haga la carrera ya para Interagua, vía autopista. Entre por aquí. A lo que voy entrando por aquí, los 2 chicos cogí y me ponen un arma, me amenazan, me ponen en la cabeza, en la barriga. Y me metieron unos solares vacíos que hay ahí, y ahí me cogió y me amarró los pies, me tiró al piso ahí, y uno salió, el otro salió en el carro mío. De ahí que el perjudicado se quedó en un inmueble de la zona, sin saber en dónde estaba. Ahí incursionó la policía encontrando al afectado y demás personas. En el sector de Valle de los Geranios encontró a estas 3 personas que tenían antecedentes, por lo cual al verificar en el inmueble se encontró a la persona que había sido en horas de la mañana secuestrada. Sin embargo, la policía, tras operativos que ejecutó en distintos puntos de Guayaquil, logró localizar el vehículo al sur. De ahí las novedades. Asimismo, posterior, se localizó el vehículo que había sido sustraído a la víctima en el sector de Fertiza. Al momento tenemos 3 detenidos, la víctima que fue secuestrada y el vehículo que fue robado también. Informó Julio César Saura. En Guayaquil, la Policía Nacional informó la captura de un sujeto acusado de un crimen registrado en el año 2018 y presentó media tonelada de cocaína incautada y que iba a ser enviada a Europa. El ministro de Gobierno y la comandante general de Policía resultaron los decomisos realizados hasta la fecha, así como la reducción de muertes violentas en los últimos meses. La cocaína estaba camuflada en cajas de banano y pese al uso de varios ingredientes para sortear a los canes, se les cayó el envío
805 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización en el puerto de Comtecón en un contenedor y que tenía como destino final Rusia. El ministro de Gobierno destacó el trabajo de la Policía Antinarcóticos en una lucha inagotable y a pesar de las limitaciones presupuestarias. Le tocará el análisis al gobierno entrante, revise cuánto es lo que tiene asignado frente a otras instituciones que también son responsables, pero de la seguridad externa. Tras la incorporación de 300 agentes en la zona 8, pudieron desmontar el microtráfico que se había tomado varios sectores críticos. 18 allanamientos que dan como resultado 15 detenidos y 2.428 dosis. Se informó además la captura de un sujeto en Santa Elena que estaba en condición de más buscado por un crimen en 2018. La muerte por asfixia de la señora madre y su hija. De este hecho resultó detenida una persona que era la otra hija y quedó el autor material prófugo. También desarticularon una banda conformada por 5 sujetos que se dedicaban a alquilar armas para cometer varios hechos delictivos, entre ellos sicariato. En el mes de febrero tuvimos un pico de muertes violentas, 224 muertes violentas. En marzo bajó a 176, en abril 175, en mayo estamos en 72. Eso es una reducción importante. Finalmente, el secretario de Estado destacó la neutralización de la violencia en las cárceles, que en su último amotinamiento en 4 centros dejó 80 muertos. Informó Jorge Escobar. Y un trágico accidente de tránsito se registró en Huaquillas, provincia de El Oro. Una persona murió y otras 2 resultaron heridas tras el choque entre una moto y un taxi. El irrespeto a la señal de pare originó el percance. Cámaras de videovigilancia captaron el momento preciso del impacto entre la moto y el taxi. La tragedia se suscitó en las calles 10 de agosto y Pichincha de la Ciudadela 1 de Mayo en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. Como resultado de la colisión, falleció en el lugar Brian Steven Guerrero Rodríguez, de 22 años, a causa de un traumatismo cráneoencefálico. Su hermana, quien lo acompañaba de copiloto, fue identificada como Katy Guerrero Rodríguez, la misma que fue trasladada de urgencia hacia el hospital básico de la ciudad. Como se aprecia en el video y según testigos, Steven conducía a exceso de velocidad el frágil vehículo y justo en la intersección se pasa el disco paré, haciendo inevitable que colisionara con el auto de alquiler que justo pasaba por la calle principal. Casi de inmediato, la moto se incendió a pocos metros del cuerpo de la víctima. Moradores y peatones que en ese momento circulaban por el sector acudieron a ayudar a los heridos. Percatándose que el hombre no reaccionaba, desistieron de moverlo. No así con la chica, que procedieron a trasladarla en un carro particular hasta el centro médico, donde se encuentra con pronóstico reservado. El conductor del taxi también resultó con heridas en sus extremidades y cara, por lo que también fue llevado a una casa de salud. Las autoridades de tránsito investigan este lamentable hecho que enluta a una familia radicada en el cantón fronterizo. Informó Richard Ceballos. Y ahora les comentamos que clausuran 2 hostales por funcionar como centros de entretenimiento para adultos en el centro de Guayaquil. En otro caso, una gallera clandestina también fue clausurada. En el lugar había 80 personas. Una a una iban saliendo, apuradas con el cuidado de que nadie se diera cuenta, pero la policía y elementos de la gobernación del Guayas estaban ahí, y como que la cosa era para preocuparse. Se trató de 2 hostales intervenidos por las autoridades en el centro de Guayaquil. En cuestión de segundos inspeccionaron el sitio y este operativo se ejecuta gracias a las denuncias ciudadanas. Al momento de acudir en este lugar hemos encontrado varias chicas que están prestando servicios sexuales en el lugar, lo cual este establecimiento es un establecimiento categoría 8 que brinda hospedaje y únicamente podrían estar aquí las personas para hospedarse, más no para ejercer actividades sexuales. Entonces hemos procedido
procedido la sanción por desvío de la actividad, por cuanto ellos cuentan con permisos, efectivamente, pero como pensión. Acá el distanciamiento era nulo, tampoco hubo protección, pero además encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Esto quedó como evidencia. Entonces hemos encontrado la figura este momento de tipo prostíbulo y se le está aplicando ese tipo de sanción. Por tal motivo nosotros también dentro de nuestras actividades del día de hoy hemos encontrado armas blancas, también hemos encontrado personas consumiendo sustancias sujetas a fiscalización. En el sector de la Nueva Prosperina, también en Guayaquil, 80 personas fueron desalojadas de una gallera, la cual funcionaba sin ningún tipo de permiso. Esto es una forma de tratar de evitar que el COVID-19 se extienda. Alrededor de unas 80 personas en este lugar, sin ningún tipo de medidas de bioseguridad, sin respetar lo que es el distanciamiento social, y a pesar de esto, adicional, es un espacio reducido. Asimismo, dentro del procedimiento a seguir por parte de la Intendencia de Policía, se procederá a la clausura del establecimiento. Informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, momento de hacer una pausa comercial, pero José Luis, ¿qué se viene enseguida? Al volver les contamos que ya el COE Nacional anunció las nuevas medidas que van a regir a partir de este 21 de mayo. Dicen que son alentadoras, pero los médicos se oponen a aquellas. Pausa y regresamos aquí en la noticia Primera Emisión. Ya estamos de vuelta, 7:16, amables televidentes. Nosotros vamos a seguir con más información aquí. Claro que sí, y ahora les comentamos que el COE Nacional anunció las medidas que regirán en todo el país a partir de este viernes 21 de mayo, luego que finalice el estado de excepción. Aseguraron que los resultados de las restricciones son alentadoras. Sin embargo, esto ha sido refutado por el Colegio de Médicos de Pichincha. Culminado el estado de excepción este jueves 20 de mayo a las 23 horas con 59 minutos, en el país ahora las medidas en el marco de la pandemia se tomarán bajo normas ordinarias y dependiendo de las competencias de cada autoridad en los diferentes cantones y provincias. Por ello, el COE Nacional, por su parte, ratificó las medidas que se mantendrán en todo el territorio. Se dispone el teletrabajo para el sector público y privado, a excepción de actividades esenciales. Se prohíben eventos públicos masivos. Se mantiene suspendidas las clases presenciales a nivel nacional. Se mantiene suspendida la venta de licor los días domingos. Esto a fin de no perder lo ganado, pues según las autoridades, los resultados del estado de excepción son positivos. Han generado un decrecimiento en todos los datos sensibles. Se evidencia una disminución del 17% de ocupación de camas hospitalarias. Se redujo el 4% en ocupación de UCI, el cuidado intensivo. También se redujo el 61.90% en listas de espera para hospitalización. Se redujo también el 54.55% en listas de espera en cuidados intensivos. Resultados con los cuales no está de acuerdo el Colegio de Médicos de Pichincha. Víctor Álvarez, presidente de la institución, asegura que los hospitales siguen en condiciones críticas. No existe un oxigenamiento en el sistema sanitario como tal. Se habla que ha habido una disminución de 94 a 92% de la ocupación de las camas de cuidados intensivos. Si tenemos camas libres, ¿por qué tenemos una lista de espera? Lo justifica indicando que si bien a nivel nacional el número de contagios descendió, esta lógica no se debe trasladar a un análisis independiente de cada ciudad. Por ejemplo, en Quito. En Quito no disminuyeron los casos, aumentaron. Tuvimos 9.800 casos en el mes de abril, del 1 al 19 de abril, y del 1 al 19 de mayo, 10.179. Es decir, tuvimos 375 pacientes más positivos. Ante ello, las autoridades aclaran que la intención de las medidas adoptadas fue con el fin de reducir la tendencia de crecimiento que se empezó a disparar y que de no haber sido así, hoy otra historia se estaría contando. No se iba en 28 días a dejar en cero, pero era lo que pedíamos, es una oxigenación. Eso significa que ha ayudado parar Ecuador y vacunar más. Finalmente exhortaron a los municipios para que tomen las medidas necesarias que contengan la pandemia. En Quito informó Adriana Rojas.
Y nos vamos hasta Daule, donde también se han adoptado nuevas resoluciones, como por ejemplo la libre circulación vehicular. Además, se estableció que 8 centros educativos volverán a las clases presenciales. El COE cantonal de esa localidad resolvió que el expendio de bebidas alcohólicas será de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y los bares y discotecas reabrirán sus puertas. El COE cantonal de Daule recordó que desde este viernes 21 de mayo podrán reabrir bares, discotecas y centros de tolerancia desde las 12 del día hasta las 24 horas. Los negocios, los comercios, los restaurantes van a atender hasta las 12 de la noche, las ventas de bebidas alcohólicas de lunes a sábado hasta las 10 de la noche, los domingos lógicamente que no habrá consumo de alcohol, no hay consumo de alcohol en el espacio público tampoco. Además, se dispuso que se pueden realizar reuniones sociales, ejecutivas y familiares con un aforo máximo del 30%. Los gimnasios, CrossFit y centros de entrenamiento físico continuarán su actividad con un aforo del 50% en el horario de 5 de la mañana a 24 horas. Los cines continuarán su actividad con un aforo del 50% y hasta las 24 horas. Se permite la reapertura de canchas deportivas sin la presencia de público y sin consumo de bebidas alcohólicas. Y las medidas también van para las urbanizaciones, cuyos habitantes deben cumplir con dichas disposiciones. Dentro de las urbanizaciones también tienen espacios deportivos que abran sin público y pues también con el aforo del 50%. Entonces cada administración deberá mantener justamente, por ejemplo, en las piscinas familiares únicamente, con un horario establecido por ellos, 1 hora por familia. Sobre el retorno a clases en el cantón Daule, el Ministerio de Educación fue quien autorizó el reintegro a las aulas de 8 establecimientos, 7 particulares y 1 fiscal. Este de aquí es un proceso voluntario, el retorno no es un retorno obligatorio, más bien es una potestad que le estamos dando al padre de familia, así como al docente. Nos permiten a nosotros ya contar con un visto bueno de estas primeras 8 instituciones que van a ser los pilotos para que luego otras instituciones se vayan sumando. En este cantón de la provincia del Guayas no habrá restricción de movilidad, informó Carlos Julio Gurumendi. Y el Comité de Operaciones de Emergencia de Babahoyo dio a conocer las nuevas disposiciones que rigen en ese cantón de Los Ríos una vez que finalice el estado de excepción. Las medidas buscan evitar a las aglomeraciones. Aquí el detalle. Algo muy importante considerar con respecto a esto. En Babahoyo, el COE local adoptó ya sus propias medidas restrictivas que creen las autoridades ayudarán a mantener a raya los casos de COVID-19, y es que el pico más alto del virus en el 2021 se presentó en la semana epidemiológica 17. Actualmente, en la semana 20, la reducción luego de las medidas adoptadas por el gobierno central es del 40%. El Hospital Martín y Casa, que tiene 24 camas, actualmente se encuentran 7 camas ocupadas. Y lo que corresponde al IES de Babahoyo, que tiene 9 camas, se encuentra 5 camas ocupadas. Con estos datos, el pronunciamiento fue extender el horario de los locales comerciales de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, con el aforo del 50%. No habrá restricciones de placas, pero los vehículos solo podrán circular hasta las 10 de la noche. La movilización, sobre todo en horarios de la noche, ha sido bastante efectiva. Más allá de las consideraciones que se puedan tener respecto a que el virus circula en el día, que solo circula en el día y no en la noche, o que solo circula en la noche y no en el día. Más allá de eso, los resultados son los que nosotros vemos. Se aperturan los parques que no cuenten con juegos para niños, al igual que canchas deportivas. Los bares, centros de diversiones, galleras y espectáculos públicos se mantienen prohibidos. El 15 de junio, el COE se reunirá nuevamente para revisar los resultados que estas medidas han dado. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y ahora les informamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo en Guayaquil, donde participó en la firma de cartas de compromiso para proyectos de saneamiento y agua potable. Además, se entregaron terrenos y créditos para la construcción de viviendas. Veamos. El encuentro se desarrolló en el Parque Samanes Norte de Guayaquil. Allí acudieron alcaldes de varios cantones del país. Esa mañana se dio paso a la firma de compromisos y eso significaba buenas nuevas para sus localidades. En 4 años de gestión hemos entregado a los GAT 23.000 millones de dólares entre inversión directa y asignaciones de ley.
Esto significa en promedio 490 millones de dólares cada mes. El primer compromiso fue el financiamiento total de 59 millones de dólares en proyectos de agua segura y saneamiento para cantones como Durán, San Borondón, Pedernales, Flavio Alfaro, Saraguro, Gualaceo, Muisne, Arajuno y El Carmen. Que es muy importante, ya que cantones como Durán, que toda la vida han tenido el anhelo de acceder a este servicio que es un derecho humano, el día de hoy se va a poder cristalizar. En un área de 155 hectáreas, alrededor de 3 barrios grandes de la ciudad de Pedernales, epicentro del terremoto, que todo quedó colapsado, y serán beneficiadas en esta etapa alrededor de 15.000 personas. En el evento también se firmó el compromiso de financiamiento por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador para la ejecución de obras de vivienda social. Se trata de 1.206 soluciones habitacionales en terrenos donde se celebraba la Feria de Durán. Además, 1.800 viviendas más para el Cantón Salinas en la provincia de Santa Elena. Casas que serán construidas en la parroquia Anconcito. La ventaja que tiene el banco es que ofrece una línea de crédito con una baja tasa de interés, que es del 6.5%, para que los GAR desarrollen este proyecto y vayan restituyendo los valores al banco. Este será mi último encuentro con ustedes en calidad de presidente. Y me enorgullece decir a todos los alcaldes del país que este gobierno siempre ha buscado con ustedes el diálogo sincero y el diálogo respetuoso. Informó José Morales. 7:26 de la mañana, es momento de ir a una pausa, Roselena. Claro que sí, les vamos a comentar en lo que se viene enseguida, porque hubo 2 accidentes de tránsito en el norte de Guayaquil y en ambos casos los conductores estaban bajo los efectos del alcohol. Los detalles al regresar. Son las 7:31, Roselena Vázquez, seguimos con más información aquí en la noticia Primera Emisión. Tenemos más, ¿no? Claro que sí, lo que habíamos anunciado, 2 accidentes de tránsito se registraron en el norte de Guayaquil y en ambos casos los conductores estaban bajo los efectos del alcohol. Luego de perder pista e impactar contra 2 estructuras metálicas, el vehículo quedó destruido. En el interior se movilizaban 2 jóvenes, el conductor Álvaro Paredes Navarrete, de 26 años, quien falleció producto de los golpes, y Mateo Rodríguez, de 22, quien quedó herido. Hasta el sitio acudieron amigos de las víctimas, quienes informaron que acababan de llegar de Quito para participar en varios talleres. Dicen que andaban en 3 vehículos. Y que posiblemente han venido haciéndose broma y ha pasado lo que pasó y además había un aliento a licor. Dentro del carro se pudo visualizar botellas de cerveza. Venían viajando para una reunión conmigo. Venimos a un evento en el Guayaquil de unas 50, 100 personas mañana, pero mañana es nuestro evento en Santa Elena. El accidente de tránsito se produjo alrededor de las 4 de la mañana de este viernes en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la Ciudadela Kennedy, en Guayaquil. Minutos antes, en la avenida Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, en la Alborada, 2 carros protagonizaron otro percance. Venían a elaborar y bueno, a lo que vamos girando, el señor venía de lado allá y nos impactó. Aceleré un poquito porque se nos impactaba completamente en lateral. Mi acompañante ahí sí hubiera sido otra cosa. Venía como que venía en una autopista. En este caso, el conductor de la Blazer se encontraba en aparente estado etílico. Y de ahí él me salió corriendo. ¿Qué estaba borracho? Sí, a lo que me sale corriendo, por allá lo alcancé. Y ahí me dijo que lo ayude, pero yo, así todos cometemos errores, pues, y le dije, no, tranquilo, vamos para arreglar, y ahí lo traje hasta acá, y ahí ya, pues, ahí arreglaron. El caballero va detenido a la Fiscalía Florida Norte, y ahí el fiscal, el juez, se encargará de los correctivos correspondientes con el caballero. En ambos eventos, los implicados serán sometidos a una prueba psicotrópica para determinar si habrían o no ingerido licor, informó Jorge Salazar.
Y seguimos con más información. Presten mucha atención. Una fuerte discusión por un litigio de un terreno terminó con la muerte de un ciudadano. El hecho ocurrió en horas de la noche en el cantón La Libertad. Familiares trasladaron a una casa de salud a la víctima después de recibir un disparo, pero antes de ingresar a la casa de salud falleció. Un nuevo hecho de sangre ocurrió la noche de este jueves en el sector Los Ficus del cantón La Libertad. La víctima había acudido al lugar junto a su hermano para efectuar trabajos agrícolas en el lote. Cuando estaban en la jornada llegó un individuo que le hizo reclamos y los amenazó. Después de un tiempo, en vista de que los hermanos seguían trabajando, el sujeto regresó con otras 3 personas y luego de una acalorada discusión con los hermanos Suárez, uno de los reclamantes le disparó en el pecho a José Gabriel. Ya preguntamos al hermano, preguntamos a varias personas. Eso, donde fueron los hechos, son invasiones. Y es producto de eso, porque han tenido una discusión. Eso nos manifestaron nosotros. Tienen una discusión, ellos se van en la moto, regresan y producto de eso hay un disparo y la muerte del señor. A pesar de los esfuerzos por llevarlo hasta una casa asistencial, la víctima no resistió y murió. Sí, acá llegó, ya se comprobó la muerte, por eso es que los médicos que salieron del hospital ya verificaron que estaba muerto, ¿no? El fallecido era un conocido taxista de la ciudad. Los familiares piden a las autoridades que se investigue este hecho y se encuentre a los culpables. Ya está avanzando criminalística, estamos a la espera. Ellos proceden a fijar el cadáver y inmediatamente trasladamos a la morgue, ¿no? Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Un barco pesquero industrial se quemó. Estaba en mantenimiento y se incendió en un muelle privado de Jaramijó, en la provincia de Manabí. Bomberos de 4 cantones trabajaron más de 6 horas para sofocar a las llamas que consumieron toda la embarcación. No hubo personas heridas. Un incendio consumió una embarcación pesquera industrial en Jaramijó, provincia de Manabí. El navío estaba acoderado en un muelle privado cuando inició el flagelo. Comenzó con un fuego primero y por las condiciones que se dio como debajo de las cubas, como hay unos pasillos allí, es muy difícil llegar, el área se calienta mucho y se pone en riesgo mucho los bomberos allí. Según testigos, el barco con capacidad para 700 toneladas estaba en mantenimiento. Trabajos de pintura, soldadura y otros arreglos se realizaban previo a su zarpe. Estaba haciendo trabajo de soldadura. Nosotros ya hemos levantado toda la herramienta. Nosotros hacemos solamente todo lo que es refrigeración. Estábamos drenando el gas de amoníaco de los serpentines de cada bodega. Bomberos de Jaramijó, Manta, Montecristi y Puerto Viejo trabajaron más de 6 horas para sofocar las llamas que dañaron al menos un 70% de la estructura de la embarcación. Es un barco que comenzó con una etapa de mantenimiento, al parecer hubo un circuito, que es lo que se ha indagado. Tiene que hacerse la investigación previa por parte de Bomberos Jaramijó porque estamos en territorio de ellos. Las causas del incendio están siendo investigadas. El incidente no dejó personas heridas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Nuestras herramientas, pero con la que hacemos la limpieza estaba abajo. Donde más hubo la afectación, pues casi. Lo que se prendió ahí fue la fibra. La fibra fue una bomba de tiempo, todo eso. Y la pintura fresca que la semana pasada estuvieron ahí trabajando. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y ahora les informamos que en una emotiva ceremonia con la presencia de sus familiares, 44 policías ascendieron a tenientes coroneles, mayores, capitanes y tenientes en el distrito metropolitano de Guayaquil y la subzona Guayas. Al acto asistieron el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y la comandante general, Tanya Varela. Veamos. No todos lo logran. Y entonces el mérito de llegar en una consigna que se labra a pulso y sobre todo disciplina. Mientras los ciudadanos comunes estábamos confinados en nuestras casas, mientras estábamos guardando cuarentena, era nuestra Policía Nacional la que estaba en las calles, velando de que la gente cumpla el confinamiento y obviamente estando presentes para guardar la seguridad. 44 agentes del Distrito Metropolitano de Guayaquil y la subzona Guayas ascendieron a tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes y suboficiales. Velan por la paz y la democracia.
el orden y la seguridad ciudadana, sin límite de tiempo, sin importar el cansancio, esperando únicamente proteger y salvar una vida. Ellos, que muelen las calles a diario y desafían al peligro cuando deben disponer el orden, saben todo lo que implica la labor policial. Y debemos tener la capacidad de entender y la humildad de comprender que las instituciones deben planificar bajo la satisfacción de la ciudadanía, no bajo los intereses y los parámetros institucionales, cualquier entidad pública sea esta. Acudieron familiares, esposas e hijos para el día que esperaron por varios años. Informó Jorge Escobar. El presidente electo Guillermo Lasso anunció a 14 funcionarios más que serán parte de su gabinete ministerial desde el 24 de mayo. Dio a conocer que uno de los primeros decretos que firmará será el Código de Ética del Gobierno. 4 días antes de que inicie oficialmente el nuevo gobierno, el presidente electo Guillermo Lasso presentó a los funcionarios que liderarán sus 3 gabinetes sectoriales, de recursos naturales, hábitat e infraestructura, de seguridad y el económico productivo. Los futuros ministros serán parte de este nuevo gobierno que con decisión y voluntad va a impulsar una agenda que permita la transformación social, la reactivación productiva y el crecimiento económico. Mauricio Montalvo estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Roberto Salas, ministro de Energía y Minas. Simón Cueva, ministro de Finanzas. Necesitamos una economía que se fortalezca, que logre crecimiento y empleo de calidad. Necesitamos una economía fiscalmente sostenible, porque el mundo tiene que vernos como una economía sólida. Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones. Fernando Donoso, ministro de Defensa. La lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada será una prioridad. Gustavo Manrique estará al frente del Ministerio de Ambiente. Niels Olsen, ministro de Turismo. Julio Prado, Comercio Exterior. Patricio Donoso dirigirá el Ministerio de Trabajo, Marcelo Cabrera, Obras Públicas, Iván Correa, secretario de la Administración, Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación de la Presidencia. Tangi Vera será la ministra de Agricultura y Aparicio Caicedo, consejero presidencial. Guillermo Lasso adelantó detalles del Código de Ética que firmará este 24 de mayo. No podemos tener parientes nuestros en el gobierno. Vamos a prohibir que se cuelguen en las paredes de los edificios públicos la foto del presidente de la República. Tampoco se permitirá coger donaciones, recolectar donaciones para comprar regalos al ministro. Y tampoco vamos a permitir regalos que superen el valor de $100 al presidente de la República, sea de ciudadanos ecuatorianos o de delegaciones extranjeras. Sentaré Roselena Vascones al gabinete de... Y ahora les informamos que la Corte Nacional de Justicia ratificó la inocencia de los hermanos Isaías por peculado en el caso Filambanco. Con la sentencia, según el representante de los acreedores, Oscar Ayerbe, cerca de 21.000 clientes perdieron la totalidad de sus depósitos. La Corte Nacional de Justicia ratificó el estado de inocencia de los hermanos William y Roberto Isaías, enjuiciados por el aparente delito de peculado tras la quiebra de Filambanco en julio del 2001. El abogado de los ex dueños del extinto banco indicó que se trata de una sentencia de última instancia. Estamos hablando exclusivamente de los préstamos de liquidez del Banco Central a Filambanco durante los meses de septiembre a diciembre del año 1998. Hay que recordar que el caso se remonta a la época del feriado bancario. En ese entonces, en contra de los hermanos Isaías, se iniciaron procesos legales. El 11 de abril del 2012, la misma Corte condenó a ambos a 8 años de prisión, pero no demoraron en presentar recursos legales al fallo. El caso queda cerrado para los Isaías en el momento en que estén revocados los autos de prisión, en que esté desistido el pedido de extradición a Estados Unidos. Con eso cierra el capítulo de la privación de los derechos a los Isaías. Para el representante de los acreedores de Filambanco, Oscar Ayerbe, la decisión de la Corte le resulta increíble, pero sabe que ya no hay nada que hacer. Es una sentencia de última instancia. Estamos indignados con lo que acaba de pasar el día de hoy.
las muertes y sufrimiento que causaron a cientos de miles de familias ecuatorianas. Esto es imperdonable. Según AYERBA, en aproximadamente 20 años de lucha, unos 21.000 acreedores no lograron recuperar un centavo y con esta decisión prácticamente lo perdieron todo. No creo que podamos hacer ninguna otra gestión jurídica y menos aún devolver recursos a acreedores que perdieron definitivamente su dinero. En cuanto a los bienes incautados por el Estado, la defensa de los hermanos William y Roberto Isaías indicó que es un tema resuelto en el año 2014 y que nada tiene que ver con la ratificación de inocencia por peculado. El problema de los bienes confiscados es un problema que fue resuelto en el 2014 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y ya ordenaron su devolución y estamos en proceso de cumplimiento en Ginebra. Dentro de la decisión judicial, los magistrados indicaron que el fallo que declara inocente a los hermanos Isaías no implica la devolución de los bienes incautados. En Quito informó Iván Casamen. Seguimos informando aquí en la noticia Primera Emisión, José Luis. Claro que sí, es que pese a que Colombia reabrió la frontera con Ecuador, nuestro país la mantendrá cerrada. Comerciantes del municipio colombiano de Ipiales muestran su disconformidad y afirman que el gobierno de su país no habría hecho los acercamientos para una reapertura bilateral. De acuerdo a un decreto ejecutivo emitido por Iván Duque, se estableció que Colombia autoriza la apertura de los pasos marítimos, terrestres y fluviales del límite con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil a partir de las 0 horas del 19 de mayo del 2021. Ante esto, las autoridades ecuatorianas en la provincia del Carchi reforzaron la seguridad en el ducto internacional de Rumichaca, debido a que el paso a Ecuador permanecerá cerrado. Por la situación sanitaria que vive cada uno de los países, no es meritorio abrir una frontera de par en par. Deben haber controles, debe haber segmentación, al menos nosotros somos bastante claros. Ecuador tiene una tasa bastante alta de COVID y de igual forma en el tema hospitalario. En un día más de protestas y movilización, el dirigente de los comerciantes del municipio de Ipiales lamentó que no se haya coordinado las negociaciones con Ecuador para una reapertura total, ya que no sirve de nada abrir únicamente el lado colombiano. La verdad es lamentable que un ministro que diga que y ponga palabras del presidente que va a abrir la frontera y no lo haga, faltó a su palabra, faltó a su honor. Eso es lo más triste, nosotros vivimos con un desgobierno, la verdad. Personal militar permanecerá en los pasos informales y reforzarán la seguridad en coordinación con la policía ante la reapertura de la frontera colombiana. Lo que estamos haciendo como Fuerzas Armadas es intensificando los controles militares en los diferentes pasos informales y también en Rumichaca. Mientras que la policía continúa como desde el pasado lunes en el ducto internacional con más personal para evitar que ciudadanos del interior del Ecuador y de Colombia busquen atravesar la frontera. Y expectantes de ver qué es lo que sucede. Por parte de la Policía Nacional nos mantendremos vigilantes en el puente internacional con el fin de impedir el paso ya que nuestra frontera está cerrada. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y ahora les comentamos que mediante su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Camilo Salinas, anunció que se detectó el primer caso de un paciente con la variante sudafricana en Tulcán. Se informó además que la vigilancia genómica muestra que el paciente no ha viajado al exterior y por ahora permanece bajo vigilancia en un hospital público. Según el funcionario, se realizó un cerco epidemiológico en el sitio para evitar que el virus siga propagándose. Y el vicepresidente electo Alfredo Borrero visitó Cuenca, donde recorrió junto a autoridades locales los sectores afectados por el fuerte temporal que soportó la capital Azuaya. Veamos. El doctor Alfredo Borrero, vicepresidente electo, llegó a la capital Azuaya para observar personalmente los daños producidos por el fuerte temporal caído en esta urbe. El objetivo principal ahora es visitar las zonas, visitar a las familias. Para ello, el doctor Borrero, acompañado de las principales autoridades locales, recorrieron los principales sitios afectados, sobre todo por el desbordamiento de los ríos cuencanos. Carmen del Gullo, Chucay, Circo Social, Puente de Guanguarcucho y la Central Termoeléctrica del Descanso estuvieron entre las zonas visitadas. Recorrido que permitirá al vicepresidente de la Nación dar el informe real al presidente de la República. Veo dos cosas, como le he dicho. Primero, los daños que ha causado la naturaleza.
que tenemos que remediar, y luego la soledad de la gente cuando se queda sin casa, que es un tema muy serio que tenemos que nosotros ayudar. Los albergues municipales donde se encuentran varios damnificados también fueron visitados por el segundo mandatario. Nosotros no vamos a escatimar nada para ayudar a la gente que ha perdido sus casas. En esta visita, la autoridad reconoció la deplorable situación de la vialidad de la provincia. Por ello dijo que Cuenca va a tener un vicepresidente que le va a poner un poco más de su corazón a Cuenca, pero que va a trabajar también por las otras 23 provincias. Estamos en un concepto que la bicefalía que existe, con mucho respeto hacia Pichincha y Guayas, debe desaparecer. También se refirió a la necesidad de vacunar a la población ecuatoriana. Todas las vacunas que estén en el mercado y que sean de calidad deben ser utilizadas, porque nuestra prioridad es vacunar al 70% de la población para tener la inmunidad de rebaño. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.